Hola, saludos a todos, mi nombre es Juliana Bautista y en este video vamos a hablar sobre cómo prepararte para una beca de maestría. Durante el último año he querido aplicar a una beca y en todo este proceso he descubierto muchas cosas que podrían ayudarte a ti a prepararte para una. Muchas veces solemos pensar por qué una universidad o por qué un gobierno me elegiría a mí para darme una beca y no a cualquier otra persona. No soy tan excepcional, no sé tantos idiomas, no he sido líder, no he liderado ningún grupo, no he estado en grupos de investigación, no he hecho proyectos, no he hecho investigaciones, no he aportado en el medio ambiente, no he aportado en la sociedad, no he aportado en nada. Y tranquilos que yo estuve en esa situación, sobre todo para esta beca en la cual es una beca muy grande en la cual yo intenté aplicar, que es la beca GKS. Entonces, para este tipo de retos que son tan grandes, que son tan difíciles de hacer frente, es cuando el síndrome del impostor más llega y te dice: tú no puedes con esto, mejor renuncia, que se lo gane alguien que sí lo merece, yo para qué me voy a esforzar tanto y tengo que gastar en esto y lo otro, no va a valer la pena, yo no tengo dinero. Para que esto no ocurra, te voy a dar varias recomendaciones para que puedas aplicar. Eso sí, no te voy a decir mentiras de lo que tú quieras oír, de lo que es más fácil hacer, porque la mejor manera de asegurar ganarte una beca y hacerlo estando realmente preparado es una manera más extensa, más larga y un poco más complicada. Pero es una manera que vale la pena. Primero que todo, tienes que ser consciente de que tú no vas a ganarte una beca porque tienes el mejor perfil, la mejor hoja de vida y eres el mejor, básicamente. Sino que vas a ganarte la beca para que logres ser ese buen perfil, para que logres ser esa persona que impacte con sus conocimientos. Claro que poniéndolos en práctica, ¿no? Pero a pesar de que esto es así, también tienes que poder demostrar que con lo que tú conozcas y lo que tú aprendas a través de esa maestría, tú vas a hacer algo al respecto y algo que valga la pena para tu país y para el país al que tú estés aplicando en esa beca. ¿Qué es lo que yo primero recomiendo hacer? Yo primero recomiendo escoger 3 becas. Vas a escoger 3 becas diferentes y vas a averiguar los requisitos para cada una. Idiomas, papeles, cuántos papeles necesitas legalizar, cuántos papeles necesitas ir investigando y reclamando, si necesitas pasaporte, si necesitas ya tener una visa, todo eso. Vas a introspeccionarte y vas a pensar: ¿tengo lo que hace falta para esta beca? Aun si cumplo con los requisitos como tal, cumplo con el perfil de persona que ellos buscan o que ellos seguramente buscan, porque muchas veces no colocan alguien proactivo, alguien líder, pero se sabe que no a cualquiera se le va a dar una beca. Entonces, ¿qué tipo de personas tengo que ser yo o me tengo que convertir para poder acceder a esa beca? Porque sí, para mí en el proceso de aplicar una beca hay una gran transformación para el que no estaba preparado, quizás no tenía las habilidades, pero se esforzó en poder buscar y obtener esta beca. Entonces, creo que el simple hecho de que el esforzarte para ser ese tipo de persona que merece una beca hace que valga la pena aplicar a una, porque vas a terminar siendo una persona muy distinta si realmente pones ese objetivo de prepararte para acceder a una beca. ¿Qué recomiendo yo? Que en ese año en el que tú digas: quiero ganarme una beca de maestría, hagas de cuenta que necesitas prepararte 1 o 2 años antes de aplicar a esa beca. ¿Por qué? Porque sobre todo, si tu perfil no es muy bueno, porque para eso está diseñado este video, para aquel cuyo perfil no sea muy bueno, aquel que no es el mejor redactando, aquel que no tiene los mejores atributos, entonces se pueda preparar durante ese año o esos 2 años. ¿Qué vas a hacer durante ese tiempo? Si tienes 0 dinero para poder juntar toda la documentación y tener unos ahorros antes de irte a ese lugar a estudiar, considerando pues becas grandes, no becas que sean a otros países, lo que vamos a hacer en ese año o esos 2 años es primero ahorrar.
si no tengo un portátil personal y yo quiero tener claramente uno para poder estudiar y no depender de que me presten un portátil, o sí, no depender siempre de la universidad, de lo que me dé o no me dé. Entonces ahorrar para tener mis propios utensilios y herramientas de estudio. Ahorrar para no tener dificultades en que quizás no tengo maletas, ya las mías están muy viejas, necesito ropa diferente porque en ese lugar van a haber estaciones y no tengo pues tanto dinero para costearlo. Entonces ahorrar para todo este tipo de cosas y para un imprevisto. Para estas becas que te ofrecen, por ejemplo, estadía, como es la beca GKS, te ofrece un subsidio como de sostenimiento, por decirlo así, para el transporte y para la alimentación y para la educación. Aún así, necesitamos tener una cantidad, según yo considero, una cantidad que te permitiría vivir fácilmente un mes, porque nunca se sabe si vas a tener necesidad en el sentido de si hay un problema con tu cuenta bancaria en ese país, si se demoran en depositar un pago, tú no quedes como en el aire. Entonces, en ese año o 2 años, que es lo que yo considero pertinente para prepararse, número 1, pues hay que ahorrar. Número 2, si necesitamos mejorar un idioma o de cero no sabemos nada de ese idioma, comenzar a estudiarlo. ¿Por qué? A pesar de que muchas becas te ofrecen la oportunidad de tener un año de estudio de idiomas, o incluso más, o menos, dependiendo de la beca, siempre tú debes poder demostrar que te interesaba ese idioma y que te esforzaste y te preparaste para ello, además de que te interesaba la cultura de ese país. Entonces, si es por ejemplo un idioma muy genérico como el inglés, tal vez no es suficiente para demostrar que te interesaba ese país, pero sí muestra tu deseo y dedicación para lograr tus objetivos y que eres una persona capaz de prepararse inclusive de forma autónoma, ya que no cualquiera lo puede hacer. Y aquí va, tú no vas a colocar en tu personal statement, en tu declaración personal, que estás súper interesado por el país y que eso no sea cierto. ¿Por qué? Porque te van a corchar en la entrevista si es así. Además de que la idea no es mentir, ¿no? Entonces, durante ese año o 2 años, ve a algún evento de ese país, en tu país. Yo recomiendo mucho buscar eventos virtuales si se nos dificulta, no sé, movilizarnos a la capital, si se nos dificulta directamente asistir a esos eventos. Pero si está en nuestros alcances ir personalmente, o si no está en nuestros alcances virtualmente, buscar qué tipo de eventos, qué tipo de información, qué tipo de diplomados inclusive hay de universidades de ese lugar. Y una manera para encontrar esa información es revisar la embajada de ese país en tu país. Entonces, buscando información en la embajada, siguiendo las cuentas, tú vas a poder en algún momento de ese año ir fichando diferentes eventos e inscribirte en uno que otro. Esto va a hacer que cuando tú escribas en tu personal statement y cuando estés en esa entrevista vas a poder decir con propiedad: me interesaba este país y por eso fui a este evento y por eso estudié el idioma, porque ellos no van a comer de palabras sino de acciones. Todos los que van a aplicar van a decir: me encanta este país, me encanta este idioma, pero ¿y lo estudiaste? ¿Fuiste a algún evento de ese país? ¿Hiciste algo al respecto? No. Entonces eso es importante. Segundo, si no tenemos si somos, pues claramente somos egresados de alguna universidad y no graduamos, porque por eso vamos a aplicar a una maestría, y quizás en nuestros años de universidad no hicimos nada, porque éramos unos tímidos, no creíamos en nosotros mismos. Ahí estoy yo metida. Bueno, yo sí hice estuve en un grupo de investigación, pero no se hizo mucho, no hicimos mucho. Pero bueno, en caso de que tú sientes que quedaste debiendo y no hiciste lo suficiente como para decir merezco esa beca, durante ese año comienza a investigar voluntariados, comienza a investigar proyectos que tú puedes hacer personalmente, en los que puedas contactar, por ejemplo, a tus compañeros de pregrado y los sumes a ese evento. No importa qué tanto dinero te genere, no importa qué tanto alcance tenga, no importa nada de eso, porque tú debes poder demostrar: yo me intereso en crear proyectos, ponerlos en obra, trabajar en equipo y hacer lo posible para que eso sea una realidad.
Eso es lo que tú debes poder demostrar. Si tú realmente haces un proyecto personal o en grupo, algún avance vas a tener que lograr. Entonces yo recomiendo que ese proyecto en el que tú trabajes, por ejemplo, para trabajar de forma autónoma, lo lleves a cabo durante todo el tiempo restante hasta que apliques a la beca. Porque si lo haces por un año y te rindes, no es mucho lo que vas a decir de ti mismo. Vas a dar una imagen de que comienzas cosas, te emocionas y las dejas tiradas. En mi caso, después de mi pregrado estuve en un voluntariado y de ese voluntariado en esta institución también me quedé trabajando. Pero aparte de eso, lo que yo planeo hacer en ese siguiente año de preparación es trabajar en un proyecto personal, que es brindar mis servicios, no solamente como psicoterapeuta, sino más enfocada en el área de la psicoeducación. Entonces, como en mi personal statement hablaba de mi interés por ayudar en la prevención para salud mental en ese país, me di cuenta que necesitaba comenzar a hacer eso desde aquí, porque era mi manera de demostrar que no solamente quiero hacerlo, sino que lo puedo hacer y lo hago. Si yo no soy capaz de hacer eso que tanto prometo a los de la beca que voy a hacer, no sirve de nada. ¿Cómo voy a ir yo a la China o a la Conchinchina a, no sé, a visitar todas las universidades y hacer asesorías, qué sé yo, del área en que esté estudiando, si yo ni siquiera en mi país, ni en mi ciudad, ni en mi pueblo soy capaz de hacerlo? No tiene lógica alguna. Si no somos capaces de demostrar que nosotros tenemos un genuino interés en trabajar en eso que estamos diciendo que vamos a trabajar y en aportar eso que queremos aportar a ese país en el que vamos a ir, no va a servir de nada. A esta parte tienen que hacerle un highlight en la cabeza, súper resaltado, porque es de lo más importante. Demostrar que tienen las habilidades, las capacidades y la disciplina y la organización para poder hacer eso que tú proyectas, eso que tú planeas. Y eso les dice a ellos, ok, eso también lo va a hacer aquí. No es solamente una habladuría, no solamente son promesas, sino que realmente la persona tiene la capacidad y lo va a hacer, muy probablemente. Entonces ya dijimos que ese año, esos 2 años nos va a servir para ahorrar dinero, para prepararnos en el idioma y para comenzar a actuar, meternos a voluntariados, ir a eventos, actuar en eso que sabemos que va a ser atractivo para la universidad o el gobierno que está ofertando esa beca. Créanme que el hacer todo esto de voluntariados y comenzar a actuar los proyectos no solamente nos da una certeza o una base que podremos mostrar a esos evaluadores, sino que realmente nos hará crecer como personas y desarrollar esas habilidades que vamos a decir que tenemos. O sea, va a ser cierto todo lo que nosotros luego vamos a declarar personalmente. ¿Qué más recomiendo? Que luego, cuando faltan unos 6 meses a los tiempos de aplicación de esas becas, comencemos a producir los documentos que nos hacen falta para esa beca. Sí, 6 meses antes, entre antes uno lo haga mejor. Yo cometí el error, que sé por qué los cometí, de comenzar a buscar los documentos faltando como 1 mes y medio, 2 meses antes de la beca. Y ocurrieron los peores de los escenarios. Uno de los documentos estaban perdidos, teníamos que volverlos a hacer y tenía que mi mamá ir personalmente al pueblo y una cosa y la otra, y entonces se complicó todo. Los tiempos de traducción y apostillado son muy largos. Para reducir ese tiempo de traducción necesitas mucho más dinero. El enviar los documentos directamente a la universidad es muy caro. Es un conjunto de cosas que realmente complican todo un proceso. Entonces, desde 6 meses antes, 5 meses antes, yo recomiendo ir buscando qué documentos me falta, qué tengo que hacer, para que tranquilamente, sin afán, yo vaya cumpliendo los requisitos, ¿no? Que tengo que crear y redactar un plan de estudio, lo hago. Al día siguiente hago una parte, luego hago otra. Cuando tenga todo, vengo y lo reviso. Se lo muestro a alguien más para que me dé su opinión. Si necesito pedir una carta de recomendación, busco a un profesor, le escribo. No me responde, no pasa nada, le escribo a otro profesor. Me responde a los 2 días, bueno, entonces llegamos a un acuerdo. Luego tengo que pasar por la carta de recomendación y tengo que hacer Entonces puedo hacer tantas cosas en un tiempo considerable que me permita seguir con mi vida. Si yo trabajo, si estudio, no voy a estar
topada con todas estas cosas, sino que voy a poco a poco a poder llenar estos requisitos, llenar estos papeles, sacar los documentos, revisarlos las veces que sea necesaria. Y otra cosa es eso. También hay que revisar mucho las guías de la beca. Las guías de la beca específicamente para la universidad que vas a aplicar, porque muchas veces varía de universidad a universidad. Hay que revisar todo eso. Y de esta manera vas a saber exactamente cómo ellos esperan que tú prepares esos documentos y cuál es el procedimiento. Entonces, como les decía, pueden parecer mucho tiempo, pero entre que tú consigues los documentos, entre que tú redactas los documentos que son más para redactarlos personalmente, mi tiempo que tú vas y pides tu carta de recomendación, que tú vas y traduces y apostillas los documentos, que investigas sobre la universidad, que te preparas para la entrevista, que pules cosas en el idioma que has estado aprendiendo, te preparas mentalmente para imaginarte en ese lugar, en esa universidad, haciendo las cosas que dices que vas a hacer. ¿Sabes? Es un tiempo de preparación, no solamente documental y económica, como lo venían siendo los otros años de preparación, sino que va a ser unos meses en los que mentalmente, psicológicamente te vas a poder también preparar. Que si necesitas ir a un psicólogo porque todavía te da miedo ir de otro país, porque nunca te has ido del país, buscas asesoría psicológica en esos meses para que cuando tú vayas a esa entrevista vayas seguro. Si necesitas un asesor que te ayude a comunicarte mejor, o simplemente no puedes costear eso, pero quieres mejorar tu comunicación, pues entonces vas y le dices al amigo, a tu hermano, a tu padre, a tu vecino, a un profesor de confianza: mira, vamos a simular, por favor, ayúdame a simular una entrevista, pregúntame, que yo soy muy penoso y tal. Y me dices, me retroalimentas cómo me fue. Créame que entre más lo practiques, mejor. Y te va a ir mucho mejor. La diferencia en tu seguridad va a ser que tu probabilidad de quedar en esa beca, en alguna de las becas, sea muy grande. Como se habrán dado cuenta, todo este tiempo he considerado pues buscar 3 becas, pero si tu convicción está en aplicar a una en específico, pues aplica esa beca. Si lo que quieres es tener la mayor probabilidad de quedar en cualquier beca de maestría, aplica a 3 becas. Si puedes aplicar a más, mejor, pero yo sí considero más saludable para el bolsillo y para nuestra salud mental, porque cada proceso suele ser un poco complicado. Y pues nada, también tienen que tener en cuenta que muchas becas piden enviar documentación a ese país y eso puede tardar muchos días, así que desde un mes antes sería bueno checar opciones de empresas de envío de documentos, cuánto tiempo suelen tardar, cuánto dinero cuesta, todo eso. Y checándolo con tiempo y elegir una opción. Cuando tenga listos tus documentos, mandarlos y listo. Eso sería toda la preparación para aplicar una beca. Se escucha bastante complicado, pero realmente vale la pena hacerlo y hacerlo bien. Como decía, puede darte una gran oportunidad de ganarte una beca y además crecer mucho como persona en ese proceso. No siendo más, agradezco por haber visto este video. Te pido que te suscribas, que le des like si quieres tener más contenido que te ayude a lograr tus objetivos, a crecer como persona, a mejorar tu salud mental, etc. Seguramente te va a gustar el contenido que voy a estar creando, la información que voy a estar dando por acá. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao.